Hola, buenas noches. Vamos a iniciar nuestro próximo capítulo del combate espiritual, poniéndonos en las manos del Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, que has puesto en nuestro corazón el deseo de buscarte y de alcanzar la perfección del amor, te pedimos que al comenzar esta lectura abras nuestra mente y dispongas nuestro corazón. Líbranos de toda soberbia espiritual de creer que te agradamos solo por lo exterior y enséñanos el camino del combate interior. Danos la gracia de conocerte a ti en tu bondad infinita y de conocernos a nosotros en nuestra fragilidad, para que desconfiando de nuestras fuerzas aprendamos a confiar plenamente en ti. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos fortalezca en la lucha contra nuestras pasiones y nos conceda un corazón dócil a tu voluntad. Que todo lo que leamos, meditemos y compartamos sea para tu mayor gloria y para crecer en el verdadero amor, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a iniciar nuestro capítulo número 36 del combate espiritual, pero vamos a pedir que alguno de ustedes nos comparta un poco de este capítulo anterior, capítulo 35, medios para adquirir las virtudes, cómo servirnos de ellos para aplicarnos a una sola virtud por un tiempo determinado. ¿Quién quiere compartir algo? Gaby, Gracias, padre. Buenas noches a todos. muchas. Leo ayer en este capítulo 35, hablábamos de las diferentes herramientas y medios para poder ejercitar nuestras virtudes. Algo así súper importante que es con lo que iniciaba el capítulo, es que debemos hacerlo con mucho ánimo, ¿no? Muy generosos y con mucho ímpetu, no de manera contraria, no como de forma relajada, sino que tenemos que ser muy firmes en esta intención y evidentemente tener una inclinación hacia estas virtudes, que es lo que agrada a Dios. Entonces, de manera diaria, cómo nos podemos ejercitar e incluso nos habla de una pequeña evaluación, ¿no? Y poder revisitar si lo hemos cumplido o no. Y bueno, súper importante lo que estuvimos comentando sobre este gran ejemplo que nos dan los santos y cómo podemos tener muchísima información en medios digitales principalmente, de manera actual, para tener meditaciones, oraciones, hablábamos de las jaculatorias y bueno, también complementando la parte de las misas, que a veces pues por cuestiones de las actividades y no se puede ir a misa diaria, por ejemplo, pues tenemos muchas misas, que después de pandemia pues ya hay muchas misas que se transmiten de manera remota, ¿no? Entonces en cualquier momento, siempre que se tenga la intención, es algo que se puede hacer. Entonces de eso trató el capítulo 35 de ejercitar nuestras virtudes y pues tenemos muchísimos materiales y hay veces que tenemos como tiempos muertos, decíamos, en donde en lugar de llenar nuestra mente o nuestros sentidos, ¿no? Con algo que no alimenta nuestra vida espiritual, pues podamos hacer uso de todas estas herramientas para ejercitar y ser virtuosos y trabajar en nuestra santidad, a lo que estamos todos llamados. Muchas gracias, Gaby. ¿Ya me escuchan ahí? Sí, Ah, muchísimas gracias, gracias por ¿no de qué? compartirnos eh, este capítulo 35 que vimos ayer, recordarnos todo esto que es importantísimo también para nuestra vida espiritual y como ya lo comentábamos ayer, aprovechar nuestros tiempos, podemos llamar muertos, ¿verdad? Para seguir creciendo cada día, cada momento es una oportunidad para poder reforzar nuestra vida espiritual y de eso vamos a hablar hoy en el capítulo número 36, eh, que se titula
En el ejercicio de la virtud se ha de caminar con solicitud continua. Dice Lorenzo Scupoli que una de las cosas más importantes y necesarias para adquirir las virtudes, además de las ya señaladas, es que para alcanzar el fin que nos hemos propuesto, hay que caminar siempre hacia adelante. De lo contrario, con solo pararse, se retrocede. Ya con estos dos renglones, bueno, tres renglones, ya nos damos cuenta de a dónde nos va a llevar Lorenzo Scupoli. El camino de la vida espiritual no tiene tregua, tampoco tiene pausa. No hay un modo en que nosotros podamos decir, estoy estancado en mi vida espiritual. No hay un modo de estancarse, o se avanza o se retrocede. Porque cuando dejamos de realizar actos de virtud por la violenta inclinación al apetito sensitivo y de las demás cosas que exteriormente nos provocan, se despiertan irremediablemente en nosotros muchas pasiones desordenadas. Estas pasiones destruyen o al menos disminuyen las virtudes y además nos privan de numerosas gracias y dones que habríamos podido obtener del Señor si hubiésemos puesto mayor empeño en avanzar. Por eso el camino espiritual es muy diferente del material, el que se hace cuando se camina por la tierra. En este caso, aunque uno se pare, no pierde nada de camino ya andado, mientras que sí se pierde en el camino espiritual. Además, la fatiga de quien hace el camino a pie aumenta con la continuación del movimiento corporal, mientras que en el camino del espíritu, cuanto más se anda, más fuerza y vigor se va adquiriendo. Ya Lorenzo Scupoli nos da esa comparación, ¿no? Del camino por la tierra, del camino material lo llama, y también de este camino espiritual. Y pues bueno, es muy claro, en el camino material nosotros podemos recorrer 10 kilómetros y si paramos, pues serán 10 kilómetros recorridos y en el camino espiritual no, no funciona así. Ahí se pierde si nosotros no continuamos ese camino. Porque con el ejercicio de la virtud, la parte inferior, que con su resistencia hacía áspero y penoso el sendero, se debilita cada vez más. En cambio, la parte superior, donde reside la virtud, se consolida y se fortalece más. Por eso, cuando se progresa en el bien, va disminuyendo la pena que se experimenta, mientras se va haciendo cada vez mayor una alegría interior que por la acción divina se mezcla con la misma pena. De este modo, caminando cada vez más, con más facilidad y alegría, de virtud en virtud, se llega finalmente a la cumbre del monte, donde el alma ya perfecta no solo actúa sin disgusto, sino hasta con agrado y júbilo, porque habiendo vencido y dominado ya las pasiones desordenadas y elevándose sobre toda creación y sobre sí misma, vive felizmente en el corazón de Dios y allí descansa afanándose con serenidad. Y hasta aquí concluimos este capítulo número 36 de Lorenzo Scupoli. ¿Alguno tiene algún comentario, algo que quiera compartir con este capítulo número 36? ¿Qué les pareció? Sí, Miriam. Hola, padre. Hola, Peña. Pues es que, a ver, a mí se me hace como un poco peculiar este capítulo, pero no sé si sea el caso también de los demás o yo lo percibo así, que la guía que nos ha dado Lorenzo Scupoli a lo largo del libro, los consejos, la forma en la que nos podemos ir conduciendo, fuera de alguna forma como si le hubiera dado palabras a cosas que muchas veces uno intuye. O sea, a lo mejor no podrías explicar, pero como que algo sientes, ¿no? O sea, ya tienes como esa pequeña guía. Él únicamente le dio palabras y lo ves claro ya en la forma en que se expresa. Pero por ejemplo aquí siento que es algo que normalmente no podemos ver y que también menciona aquí por el hecho de que tal vez por la parte material que tenemos, que tendemos a pensar que cuando no se avanza o retrocede nos mantenemos en un lugar neutro, pero en el ámbito espiritual
pues no existe eso, o sea, como que estás de un lado o estás del otro, como que no te puedes quedar en un lugar donde es indiferente, ¿no? Todo. Y eso se me hace muy peculiar a mí, porque creo que eso no es algo fácilmente que se intuya. Creo que eso sí tenía que ser explicado de alguna forma. Sí, muchas gracias, Miriam. Pues sí, es interesante porque a final de cuentas, eh, como solamente, vaya, trabajamos muy poco el espíritu. Entonces, en las cuestiones del espíritu, pues hay cosas que no terminamos todavía de comprender y pensamos que puede ser como en la parte material, ¿no? Que nos comenta Lorenzo Scupoli. Sin embargo, no, y yo creo que todos nos hemos dado cuenta. También yo creo que esto abre pues enciende más bien nuestras alertas, porque muchas veces pensamos, ¿no? Pues bueno, ya avancé hasta tal grado, yo estoy muy bien y podemos pensar, ya voy muy bien en mi vida espiritual, ya voy a misa seguido, bueno, que falte un domingo, 2 domingos, no pasa nada, y después comenzamos a enfriar, o incluso hasta visitar al guía espiritual. Vamos al principio cada mes, cada mes, cada mes, cada mes, cada mes, y después, pues bueno, ya este mes ya como que ya voy bien y pues ya mejor paso al otro y vamos caminando, pero a veces pensando que estamos fortalecidos. Sin embargo, lo que pasa es que retrocedemos, no nos estancamos, lo que les decía en un principio, no hay estanque ahí, no hay modo de pausar, sino que si no seguimos avanzando, vamos a retroceder. Entonces, este camino espiritual, Miriam, como bien comentas, es diferente y aparte de todo es continuo. No hay tregua ahí tenemos que caminar sí o sí. Por eso nos pasa que muy seguido también eh, en los momentos a lo mejor y que vivimos como en este tiempo que estamos viviendo de Cuaresma, pasa que estamos pues con mucho ímpetu, ¿no? Y queremos cambiar y queremos convertirnos y este tiempo lo aprovechamos muy bien, pero todo el año dejamos de practicar estas obras, dejamos de esforzarnos, dejamos de sacrificarnos, dejamos de hacer estas obras de caridad, etcétera, etcétera, y al siguiente año regresamos pues o igual o peor que como salimos de esta cuaresma y no se trata de eso, se trata de que cada año pues vayamos mejorando, vayamos haciendo las cosas de la mejor manera. Eh, Gracias, padre. no, gracias a ti, Miriam. Jime, Y este, yo, bueno, ahorita me acordé, porque luego en doble A, bueno, que soy doble A, me acuerdo que nos decían que muchas veces cuando dejas como un pecado ser, o sea, como de que voy a pecar, este, o por ejemplo así como a la pereza o la gula o cosas así, o sea que si dejas uno, ya es más fácil que todos los demás entren. Entonces, o sea, yo creo que a veces cuando, justo lo que decía ahorita, o sea, de que si dejas pasar una cosa o dices como no pasa nada, pues al final sí pasa porque ya es como más fácil seguirte con las otras cosas y ya empieza a decir como no pasa nada con todo. sí, sí, Jimena, y aparte de todo, Lorenzo Scupoli nos ha dado estas herramientas, ¿no? Nos dice, en el trabajo de una virtud, cuando tú trabajas una virtud, al mismo tiempo puedes desarrollar otras, ¿no? Sin embargo, también, ciertamente, cuando dejamos un área ahí descubierta y no cuidamos, puede también al mismo tiempo, pues, generar otros vicios, ¿verdad? Ese pecado a lo mejor y pues hace que entren ahí o que se cultiven otros vicios. Una cosa lleva a la otra y a la otra y a la otra y ahí es cuando ya a veces nos vemos sumergidos o acabados también y sin guardia, ¿no? Propiamente en este combate. Muchas gracias, gracias, Jimena. ¿Alguien más quisiera compartir algo de este capítulo? Y es Yo, interesante. padre. Sí, Ah, perdón. sí. No, 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 Voy yo. sí, hermana Maris.
Hermana Maris, el micrófono está cerrado. Ya, Sí, listo. perdón, gracias, Ya la sí. escuchamos. Sí, sí. Ya hablé, ya hablé. Bien, yo aquí veo como cuando la parábola del sembrador, ¿no? Que ciertamente lo que decía usted, padre, ¿verdad? Cuando en la cuaresma, pues uno se llena de buenos propósitos, ¿no? Y como que dice, sí, ahora es el tiempo de que, pues el tiempo llega de la gracia y sí, es un tiempo muy propicio para el encuentro con Dios, pero a veces, cierto, como va diciendo en el Evangelio, ¿no? La motivación a lo mejor es muy, muy, muy alta, que pues es así como que llega el pájaro y se la lleva, o a lo mejor no está tan fundamentada mi motivación, es que así como dice, llega el sol y la secan, o a lo mejor tengo mi motivación, pero los problemas me hacen que se complique lo que yo quiero trabajar. Entonces, sí es cierto, nunca había visto como esa imagen que en la carrera espiritual ahí sí no se puede uno estancar como cuando vas caminando, o sea, no se pierde el camino, o sea, te quedaste allí y ahí te quedas y hasta descansas y agarras fuerzas físicamente, ¿no? Pero en lo espiritual no, ese es así como te sueltas tantito, yo me imagino ese es como el palo encebado, ¿no? No sé si conozcan cuando van a agarrar premios en los ranchos, la gente se sube y jala premios hasta la punta de los palos encebados, allá ahí arriba premios, pero si tú te quedas en medio, pues te vas para abajo, o sea, tienes que poner todo el impulso y subir, así yo me imagino, ¿no? Como esa imagen en el camino espiritual, vaya imagen, ¿no? Pero eh, es cierto que es bien fácil resbalarse, súper fácil caerse y olvidarse de los buenos propósitos que uno se plantea. Entonces, ciertamente ya juntando como los otros temas, ¿no? Que más vale la constancia pequeña, no querer abarcar todas las virtudes, sino que ir descubriendo pero así a poquito, pero seguido, ¿no? Y no querer como abarcar todo en un solo momento porque me voy a cansar, ¿no? Entonces es muy sabio y práctico lo que pues propone el autor, ¿verdad? Y pues no sé, a veces mm, es complicado trabajar con la propia naturaleza, ¿no? Dependiendo del temperamento porque a veces así hay mucha efusión, mucha motivación y todo, y luego ya te ponchas. Entonces, no sé, a lo mejor, bueno, los medios pues los propicia, pero a veces el entorno complica, ¿verdad? Entonces, pues la oración siento que a veces, aunque no haya como a veces ese ímpetu de hablar con Dios, bueno, ayer ya decía, las jaculatorias pues son esas pequeñas cápsulas de acercarme al encuentro con Dios, ¿verdad? Eso pues quería compartir nomás. Gracias. Muchas gracias, hermana. Y sí, sabe, Lorenzo Scupoli nos dice eh, acerca de esto, ¿no? Lo que comentaba, cuando uno va caminando, pues a veces se cansa, ¿no? Y llega un momento en el que dices, bueno, voy a tomar fuerzas, a recuperar fuerzas para seguir caminando. Esto en el camino material. Pero en el camino espiritual es diferente porque ahí mientras más caminas, más fuerza tomas. Entonces, entre más vas caminando, más vas avanzando, más fuerza vas adquiriendo. Y algo que no pasa en la vida material, algo que no pasa en sí, en el camino terrenal. Entonces, es algo que pues a veces no logramos, como bien decía Miriam, ¿verdad? No se nos explica o tal vez a veces hasta ignoramos de cierta forma y pensamos que va a funcionar igual que en el camino material y no es así. No es así, es el camino espiritual es totalmente diferente. Debemos recordar, y esto también lo decimos, ¿no? En el camino material también a veces hacemos propósitos, ¿no? Y casi siempre son en Año Nuevo. Ahora sí, ¿no? Y vamos a comenzar de nuevo y yo les decía, ¿no? Ya se les acabó su gordito, ¿no? ¿verdad? Y ya, ahora sí, ya vamos a empezar a trabajar y a ir al gimnasio y a dejar de hacer cosas o dejar de comer, etcétera. Sin embargo, también en el camino espiritual, en el camino material pasa lo mismo. Como no hay ese ímpetu, como tampoco está esa motivación, de cierta forma, o a veces las cosas en el camino material podemos poner el exceso de trabajo, las situaciones que se te presentan, etcétera, pues eso te distrae y dejas de avanzar o de crecer también en tu camino material. Y lo mismo pasa en el camino espiritual. Nosotros también a veces nos vamos llenando de otras actividades y no damos espacio, como bien dice, a la oración, no damos espacio a nuestras calculatorias al menos para poder hacer presente a Dios durante la jornada.
termina la cuaresma, todo muy bonito, comenzamos a vivir el tiempo de Pascua y después, pues bueno, poco a poco me voy enfriando y ese enfriamiento pues va llevando al relajamiento, ¿no? Y esto pues te impide crecer y al contrario, pues comienzas a retroceder todo lo que habíamos ganado ya durante este tiempo de cuaresma, a pesar de las caídas, a pesar de los momentos que a lo mejor nos fueron apagando, pues todo eso se pierde porque dejamos enfriar este espíritu. Muchas gracias, hermana Maris. ¿Alguien más quiere comentar algo de este capítulo? Bueno, es importante recordar, yo creo que esto, ¿no? Se disminuyen las virtudes cuando nosotros flaqueamos y también nos privamos de numerosas gracias y dones que habríamos podido obtener del Señor si hubiésemos puesto mayor empeño en avanzar. Pues pidámosle a Dios que nos siga permitiendo avanzar en este camino espiritual, que sigamos fortaleciéndonos y que este tiempo que hemos dedicado, que hemos invertido, que hemos sacrificado en cierta forma, pues nos siga haciendo perseverantes en nuestro crecimiento espiritual y en el camino hacia la perfección, en el camino hacia la santidad. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues que pasen Amén. una muy bonita noche. Igualmente, Padre, bonita noche a todos. Igualmente, buenas noches. Buenas Gracias. noches, bonita noche a todos. Bye bye.